Bueno, y ahora sí retornamos con una entrevista que le está esperando mucha gente, porque la verdad que hay industriales inclusive que se han comunicado cuando enviamos la promo, el flyer promocional, y tenemos nosotros una bella dama, inteligente, activa, y que siempre está atenta a todo lo que sucede en la República Dominicana. Yo a veces pienso que sabe de todo, economía, leyes, política, de todo un poco. Y nos referimos a la distinguida Circe Almanzar Melgen. Buen día, ¿cómo está usted, doña Circe? Buenos días, don Manuel, buenos días, José. Gracias por la invitación. Un placer para mí estar aquí con ustedes. Y lo más importante, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Una institución que fue creada, si no mal recuerdo, en el año 1962. Así es. Y que quiere decir que ya tiene más de 40 años, ¿verdad? Más de 50 años. Más de 50 años. Cumplimos 60 años apenas en un año y pico. Y la verdad que ha dado pasos muy, yo diría que se va adecuando a los tiempos la asociación. Circe, ¿cómo está la situación ahora de las industrias con el tema del COVID-19? Bueno, la industria, como nosotros hemos advertido o hemos dicho en otras ocasiones, la industria ha sido el sector que mostró mayor resiliencia durante la pandemia y lo hemos visto porque tuvimos todo el tiempo las industrias abiertas, las industrias abasteciendo el mercado local, a pesar de que en momentos se cerraron las fronteras, en momentos hubo también cierre de comercios, pero las industrias trataron de mantener esa actividad y de mantener supliendo a la población con problemas, con dificultades. Recuerdo que tuvimos que hacer reuniones para poder resolver los problemas logísticos que tenían algunas empresas para llegar a ciertas poblaciones, pero sí se trabajó arduamente, el tema de la circulación vehicular, de cómo llegar los salvoconductos, los empleados, los mercados, fueron momentos muy complejos y bueno, usted lo recordará, la tarjeta que al fin ya se tomó la decisión de volver a los colmados, la tarjeta, pero esa tarjeta... Pero veo cierta resistencia del sector empresarial. ¿De cuál sector empresarial? De los industriales y los supermercados, que se oponen a que la tarjeta sean sacadas ya, porque yo sé que ellos pagan sus impuestos. No es que se oponen, sino que quieren también seguir utilizando la tarjeta. Mira, realmente nosotros, ojalá que todo el mundo pudiera tener la posibilidad de que en cualquiera de nuestros comercios pudieran utilizar la tarjeta de solidaridad. Sin embargo, una de las medidas que yo encuentro que fue más acertada por parte del gobierno pasado fue esa disposición de establecer esa tarjeta a los colmados o detallistas. ¿Por qué? Porque genera una economía en la comunidad, te promueve la comunidad, la economía. Los colmados no solamente son un comercio, son también el banco de un lugar, porque le prestan, le dan financiamiento, es una necesidad y sobre todo también el colmado viene siendo, o los detallistas vienen siendo también muy aliados al sector industrial, porque las marcas que consume el dominicano son las marcas dominicanas. En una gran superficie tú te puedes encontrar con marcas dominicanas, pero también con marcas importadas, inclusive marcas que no reúnen las condiciones o productos que no reúnen las condiciones establecidas para los registros sanitarios. Así es. ¿Cuáles han sido los retos que han tenido que enfrentar a ustedes como industriales con relación y las metas para el futuro previo a la pandemia y luego después de esta pandemia que nos ha estado Mira, el gran azotando? reto fue mantener un diálogo constante con las autoridades para buscar las soluciones y paliar la situación. Yo creo que el ejercicio que se hizo con el pasado gobierno y con este gobierno ha sido muy provechoso. Ver día tras día lo que estaba pasando, cómo paliar, cómo se crearon estas figuras de asistencia social como FASE, los programas también de Quédate en Casa, todos esos programas se hicieron.
los mismos financiamientos, o sea, las facilidades de financiamiento de la Junta Monetaria fueron de común acuerdo. Hubo problemas, por ejemplo, para tú llegar a las MIPYMES, pero todavía se seguía trabajando. Yo digo que las medidas tomadas por la Junta Monetaria en cuanto a financiamiento, a flexibilización, ayudó muchísimo a las empresas. Tú le puedes preguntar a un industrial cuál fue la facilidad que más le dio respuesta a la situación que vivía ese industrial, y son el acceso a financiamientos blandos que dio el Banco Central. Así es, y recuérdense que llegó un momento en que se tenía que trabajar nada más hasta medio tiempo, y entonces eso provocó hasta cierto punto escasez de algunos productos, pero la Asociación de Industria, con Circe Almanzar a la cabeza, como vicepresidente ejecutiva, pues hizo un trabajo excelente y extraordinario, porque yo llegué a participar en varios encuentros que se promovieron para discutir directamente desde el comercio cuál era la situación, y ahí mismo se tomaban medidas de corrección. O sea que la verdad que eso, esa comunicación el problema de San Francisco de Macorís. Sí. Que tuvimos el problema del cierre de San Francisco de Macorís, y hubo problemas para entrar. Tuvimos que buscar un sitio donde colocar los camiones para que llegara el abastecimiento. Todo eso fue un trabajo, y realmente fue un trabajo bonito. Yo creo que cuando tú estás en una crisis te une, nosotros mismos nos unimos más en ese momento de crisis, y me parece que es una experiencia que deberíamos dejarla en nuestro modo de operar, en nuestro modo de accionar. Siempre trabajar con diálogo, siempre buscar respuestas, siempre ser menos individualista. Yo creo que fueron muy buenas las lecciones que hemos tenido. Estos aumentos de precios, ¿cómo ha afectado a ustedes, los industriales? Muy duros los efectos en el consumidor, porque básicamente al consumidor es que le afecta todos estos incrementos de precios. Yo decía ayer en una reunión interna que teníamos que todos los factores, como cuando tú tienes los astros alineados para que te caigan todos los problemas. Y la verdad es que tenemos el problema que todo es consecuencia del COVID, todo es consecuencia del COVID. No podemos pensar que el problema del rompimiento de la normalidad en la actividad económica no iba a traer como consecuencia todo lo que estamos pasando ahora. Sí. Estamos hablando de que todos los países del mundo tuvieron que interrumpir sus negocios o reducir significativamente sus negocios, su producción, y esto se está viendo ahora mismo y lo vemos. Hay escasez de productos, no se produjo lo suficiente para tener ese abastecimiento este año. Hay productos que no aparecen. Bajaron los inventarios. Pero entonces encima de eso tú tienes un boom de países como China que está demandando más otra vez, y entonces está acaparando todo eso. Entonces es una combinación. El problema de Texas, de donde proviene la mayoría de las materias primas de resina, de plástico del país, que estamos hablando que todos los productos tienen envase o algo de plástico. Y entonces tienes ese problema, el problema del petróleo, el problema de los fletes. O sea, China, si tú ves una foto de satélite de China, tú te quedas impresionado del cúmulo de buques o barcos que están esperando para poder cargar o descargar en Shanghái. Y tú dices, ¿pero qué es esto? Pero una cosa impresionante. Y eso, según los navieros y los especialistas, no se prevé que se va a resolver en tan corto plazo. Podría durar hasta 6 meses y para poder volver a la normalidad. ¿Eso ha influido el aumento de precios en muchos productos? Bueno, te podría decir, por ejemplo, de los fletes, sin contar con el efecto de los fletes, sin contar con el efecto de otros problemas de accesibilidad a materias primas. La resina, por ejemplo, la resina plástica, que es la materia prima, tiene un incremento de un 80%. Para decirte,
por ejemplo, en el caso de la soya, tiene un incremento de casi un 60%. Cuando tú lo pones en dólares a pesos, 60% materia prima, así sucesivamente. Todos están entre 80 y 40% de aumento. Materiales de construcción, metales, estamos hablando de que un 50% de incremento. 50%. Pero entonces encima de eso tú tienes el flete. Cuando tú hablas de que el flete, productos que son pesados a granel, y el flete se te ha no duplicado, no sea casi triplicado el flete. Entonces tú dices, eso todo se refleja en los precios. Y la verdad que a mí me preocupa porque es una situación que a ningún gobierno, ustedes lo saben, siempre se ha dicho que el mejor amigo de un gobierno es la estabilidad de precios y la economía cuando el combustible está bajo. A nadie le gusta tener que pasar por esta situación y de verdad que esperamos que sea coyuntural, pero tenemos que hacerle entender a la población que esto no es con una varita mágica que lo resolvemos. Esto es, primero hay que generar más recursos económicos, mayor actividad económica, poner la infraestructura a funcionar. Estamos viendo esos anuncios que está haciendo el gobierno. Esperamos que lo pongan en práctica rápidamente todas esas obras de infraestructura, porque se necesita dinamizar la economía para poder paliar esta situación de precios inflacionarios. Y que con fe esperemos que en 3 o 4 meses podamos sostener. Porque estamos viendo, escúchame Manuel, una asociación de constructores de Santiago pidiéndole que van a paralizar la construcción, pidiéndole al gobierno que intervenga en los aumentos de precios de los materiales de construcción. Pero yo quiero ayudar ahí a Circe. Yo quiero ayudar ahí que la traigan a veces más barato. Exactamente. Claro. Mira, es que el gobierno no tiene la capacidad para resolver todos esos casos porque es un problema mundial. O sea, recuérdense que la mayoría de las empresas en el año 2020 cerraron prácticamente a medio tiempo y algunas cerraron. Entonces, ¿qué pasa con eso, José? Que la gente en la casa comía más y consumía más. Y todas esas cosas juntas provocaron que muchos productos provenientes de la China, que es la fábrica del mundo, ¿verdad? Como se dice, y de todas partes, porque el tema no es de China siquiera, es un tema que hubo un desbalance a nivel mundial. Pero fíjese que un furgón que mandaba China a Argentina, por ejemplo, que produce todos estos alimentos o productos agroindustriales de los cuales importamos, lo mandaba. ¿Y qué pasa? Lo mandaba con alguna mercancía, pero eso se quedaba 3 meses ahí ese furgón, porque quizá estaban cerrados las operaciones. Entonces, para volver otra vez a China ese furgón vacío, ese contenedor. Imagínense el retraso que había, eso se está dando en el mundo entero. Es una situación que me gustaría mandarles a ustedes, porque los navieros nos hicieron una presentación, para que ustedes lo tengan, lo puedan comentar. Pero de verdad, llama muchísimo, poderosamente la atención, pero es eso mismo que usted dice, Manuel. O sea, es algo que se viene dando, porque en la cadena logística, si tú interrumpes, entonces viene y interrumpe al otro, interrumpe al otro, interrumpe al otro, y eso es lo que está pasando. Eso es lo que ha pasado con los combustibles. Con los combustibles hay varios factores. El tema de Texas fue uno fundamental, pero el otro es... La nevada de Texas. La nevada de Texas es uno de los problemas, pero el otro es que los productores de petróleo están decididos a subir. Están decididos a subir. Es una decisión. La OPEC está decidida a mantener los precios entre 50 y 70 dólares. Y eso no se va a resolver pronto, lamentablemente. Y lamentablemente es una situación... En otras palabras, que no es culpa del gobierno. Para nada. No, y en otra palabra, yo diría al pueblo dominicano, antes de irnos a la pausa, que consuma lo nuestro. Hay que apoyar a la industria local, a la manufactura local, porque son dominicanos que han decidido quedarse aquí en el país, que han decidido instalar industrias en el país, que creen en el país, ¿verdad? Y entonces hay que apoyar al industrial dominicano, porque a veces esas compañías internacionales que fabrican o que intermedian productos, no se sabe ni siquiera quiénes son los dueños, pero aquí hay muchas empresas locales
que tú tienes que apoyar y estar siempre atenta. Y República Dominicana tiene que mejorar también, aprovechar la infraestructura que tiene y mejorar también la industria. Así es. Vámonos a la pausa. De industria.